Primero es la ley y después son los reglamentos. Eso sí lo tienen que tener claro. En la ley, recuerden, ahí se determina, se plasma lo que los derechohabientes tienen o las personas que están afiliadas a ese seguro, al seguro social. Están plasmados sus derechos, pero también sus obligaciones, asimismo a los patrones o empleadores. ¿Ok? Los antecedentes también bueno, conforme fue avanzando el tiempo, bueno, les mencionaba que también hubo la incorporación de la creación de que estaban a cargo del Seguro Social, tanto de unidades habitacionales, por ejemplo, que se crearon en ese entonces y que todavía existen esas unidades habitacionales, pero fueron vendidas por el IMSS. La creación también de teatros, la creación de centros vacacionales, como lo es el Centro Recreativo Huastepec, y que actualmente la mitad nada más le pertenece al Seguro Social y la otra mitad la vendió, y es análogo a lo que se conocía antes como Six Flags, lo que ahora está aquí en por el sur, un centro también recreativo, pero ya pertenece a la vida privada, es privado, pues, ¿sí? A la iniciativa privada. Cabe resaltar, pues, el papel relevante que han tenido también estos centros vacacionales, porque uno de ellos fue destinado como rehabilitación de los propios trabajadores. Funcionaba bastante bien, pero con el desfinanciamiento que en un momento dado, pues, se vio el instituto, pues se vio obligado a ya no, a que ya no funcionara como tal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, también los teatros, como les había yo mencionado, pues también fueron vendidos, ya tampoco funcionan como tal. Los deportivos, pues hay muy pocos realmente, pero creo que todavía sigue funcionando uno de ellos que ha sido, pues, base para que ahí varios deportistas sobresalientes, pues, pudieran hacer uso de sus instalaciones, como lo es el Deportivo Cuauhtémoc, que queda ahí por Periférico, que queda en Periférico, en casi Estado de México, ¿sí? Pero queda casi por Periférico. Y entre el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Ok? Les había mencionado también que de acuerdo a los intereses de ciertas autoridades, se habían creado campos de béisbol, por ejemplo, el campo de béisbol que ya les mencioné que se vendió y actualmente es, creo que Plaza Delta, lo que está ahí por Centro Médico. Sobresale la importancia también del Seguro Social en cuanto también lo vimos muy relevante, en cuanto al desempeño en la medicina. Entonces, ha dado muchos apoyos en cuanto a eso, y pues gracias a los recursos se han hecho investigaciones y seguimos avanzando. Destaca también que para que ustedes tengan conciencia, el Seguro Social, recuerden, trabaja con las aportaciones tanto de los trabajadores como de los patrones o empleadores y del gobierno. Y que a su vez, si quieren incorporar a ciertas personas, bueno, esto también le cuesta también a quién, le cuesta pues también al instituto. Y por lo tanto se supone que para poder dar atención a esas personas que no están afiliadas al Seguro Social, pues esto debe destinar una cantidad del gobierno federal, ¿sí? Uno de los antecedentes que resaltan, que sobresalen, es la creación precisamente de las leyes, o sea, cómo se manejaban. Anteriormente,
se manejaba una ley que se conocía como la ley de 1973. Cuando les expliqué yo con respecto a sus prácticas, la ley de 1973 es una ley que se creó precisamente en 1973, pues una ley que se venía ya aplicando desde antes. Pero es relevante la ley de 1973 porque son dos cosas que suceden así básicas. Una de ellas es la creación de las guarderías. Anótenlo en sus apuntes, por favor. ¿Qué es relevante en esta ley? La creación de guarderías para las madres trabajadoras. ¿Sí? Aquí, hago hincapié que esto fue en 1973. Recuerden, la seguridad social se adapta precisamente a las propias necesidades de la población. Entonces, conforme va evolucionando esa población, conforme van evolucionando muchas cosas, se van adaptando y van a haber cambios en esas leyes. En particular, les puedo mencionar que lo referente a los artículos que se refieren a guarderías, antes estaba muy estipulado para las guarderías, para las madres trabajadoras, no se contemplaba para nadie más. Si no era para las madres trabajadoras, no se contemplaba. ¿Y qué sucede? Que precisamente hay cambios en la propia sociedad, en lo cual ya existen las parejas del mismo sexo. Mujeres del mismo sexo forman una pareja u hombres también del mismo sexo forman su pareja y tienen, de acuerdo a la ley de lo que prevalece aquí en México, tienen también derecho a tener hijos. Y por lo tanto, actualmente hay un cambio para adaptar y proteger ese tipo de personas. Voy a hacer un paréntesis porque aquí sí quiero tocar algunos puntos relacionados con los conceptos que se manejan en la ley, pero pues, continuamos con la ley de 1973. Viendo ya todo esto, otro punto relevante de la ley de 1973 es la incorporación de los trabajadores que se dedicaban al campo, principalmente tabacal. También anótenlo, es otra característica de la ley de 1973, la incorporación de trabajadores dedicados al campo, como son los tabacaleros, los enequeneros, los trabajadores que se dedican a la caña de azúcar, etcétera. Principalmente pues se pueden dar esos ejemplos y ténganlo presente en sus apuntes, ¿sí? El hecho de ser de ley de 1973 y antes del 1 de julio de 1997, se maneja un régimen de financiamiento que es el sistema de reparto. ¿Quién me puede decir qué características tiene el sistema de reparto? A ver, chicos, ¿qué características tiene el sistema de reparto? Luis, adelante. Que se calcula anualmente. Se calculan anualmente. ¿Quién más me puede decir? Gracias, Luis. ¿Qué otra característica? ¿Qué se conocen, pero no? A ver, en un sistema de reparto, ¿qué otra característica tienen? ¿Se conocen los beneficios? ¿Se conocen las aportaciones? A ver, Misael, vamos a darle oportunidad a Misael. Adelante, Misael. Los trabajadores activos sustentan, me lo manda por chat. Los trabajadores activos sustentan las pensiones de los retirados. ¿Quién más puede completar las características del sistema de reparto? Amanda. El ingreso es igual al gasto en papel
Y en general como que al principio hay un superávit, pero luego hay un déficit que se compensa con las reservas que se hacen. ¿Ok? ¿Y que se conocen los beneficios o se conocen qué se conocen? En un sistema de reparto. Mario, adelante. Ah, el monto de la contribución depende del nivel de los ingresos, o sea, no se tiene destinado, me pregunta, a ver, para que alguien más lo responda, se tiene ya determinado cuánto va a aportar el trabajador. Luis Ángel, adelante. No se sabe cuánto va a aportar, pero es definido el beneficio, ¿no? Exactamente. Gracias, Luis. Eso es a lo que quiero llegar, porque precisamente es una característica fundamental que va a suceder ahora con el cambio de la nueva ley. ¿A qué me refiero? La ley del 1 de julio de 1997. Entonces, en este caso, se sabe, otra vez, Luis, ¿cuánto, perdón? Ah, sí, el beneficio, ¿no? Ah, no, sí, el beneficio que se va a dar. Se tiene contemplado, se conoce cuánto es el beneficio, pero no cuánto va a aportar. ¿Ok? ¿Y por qué? Pues porque va a depender precisamente de los salarios que tiene, que él va a tener a lo largo de su vida laboral. ¿Ok? Bien, gracias, Luis. Entonces, ya con este contexto, ya que hicimos un repaso, vamos ahora sí a ver precisamente algunas de las características también de la ley de 1973. Si yo les menciono que lo anoten, pues anótenlo. Lo pueden anotar como pues parte de conocimientos, pero esto precisamente de lo que yo les esté presentando no se va a preguntar en el examen. Y a ver, les voy a presentar entonces la diapositiva. Ok. Todos ya le están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. En ese caso, no es que otra vez me sucedió lo que no quería. No puedo cambiar, como se me abre mucho mi... Ah, ya. Ah, ya. Ok. Ya, ya tengo más. Sí. ¿Siguen viendo la presentación, muchachos? Sí, Perdón. maestro. Sí. Sí, Sí. Gracias. Ok. Entonces, no es que quiero agrandar hoy, no, otra vez. No, pues no. Ahí está, ya. ¿Todos la ven grande o la ven pequeña? Porque yo la veo como un icono. ¿La ven bien? Perdón. Sí. ¿Sí? Ok. Bien, gracias. Eh, entonces, volvemos otra vez. La ley en esta siguiente lámina, precisamente este estampado, o sea, está descrito cómo funcionaba antes la ley de 1973. Primeramente, el régimen se divide en el régimen obligatorio y en el régimen voluntario. Actualmente funciona así. Pero dentro del régimen obligatorio, la incorporación de aquí dice, de las sociedades de los trabajadores dedicadas al campo, bueno, es una de las características, la creación de guarderías, ¿sí? De las guarderías para las madres trabajadoras son las características principales.
Dentro de esto, aquí les menciono que el régimen obligatorio comprendía los seguros de riesgos de trabajo. Acuérdense, por esto les estoy poniendo esta lámina, RT. En este caso, actualmente también lo vamos a manejar. RT va a ser la nomenclatura. Enfermedades y maternidad, EIM. EIM. Esto sí, vayan anotándolo. Riesgos de trabajo, RT, enfermedades y maternidades, EIM. Cuando ustedes vean alguna vez en algo relacionado con informaciones del Seguro Social y vean invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, pues son estadísticas o son términos que se manejan, pero para la ley de 1973 se refiere precisamente a esta ley. Entonces, en este caso aquí se le llamaba IBCM. Si alguna vez ustedes llegan a ver eso, entonces ya tienen idea a qué se refiere. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, lo que significa IBCM. Guarderías para hijos de trabajadores es G y retiro es R. Aquí me faltó, pero es G es en guarderías y R es en retiro. Esa es la nomenclatura que antes se usaba, ¿sí? Seguimos con la siguiente diapositiva. En 1979 el gobierno de la República le encomendó al instituto una misión de gran trascendencia, ofrecer a la población en la incorporación precisamente de grupos desprotegidos, ¿sí? Aquí esta parte también es muy relevante porque aparecen en 1979, pero bajo la ley de 1973, aparece lo que se denominaba en ese entonces el programa de IMSS-Coplamar, que en donde se incorporaban a personas que no tenían acceso, que no eran trabajadores y que no tenían que no eran trabajadores directos del Seguro Social, bueno, que dependieran de un patrón o un empleador, pero a su vez cobijaban a esas personas. Las siguen haciendo. Perdonen con la palabra cobijar, pues es ayudar, es brindarles ciertos servicios. Pero esos servicios son lo básico nada más y es referente al nivel de atención a esas personas desprotegidas que viven precisamente en los lugares que están alejados del centro de las ciudades o están en condiciones pues que no tienen oportunidad de esos servicios, ¿sí? No sé si me explico o tienen duda con este término. ¿A qué población está destinada? Vamos a tocar... Era como, así de adelante, sí. ¿Era como el seguro popular o no? No, eso es otra parte. De hecho, se siguen tocando ahorita. A ver, aquí según en la lámina tengo los diferentes nombres que se han utilizado, IMSS Oportunidades, IMSS Prospera, IMSS Solidaridad. ¿Y cómo se llama ahora? ¿Cómo será? IMSS Bienestar. Es lo que ahora se denomina como IMSS Bienestar. En una parte más adelante del curso también voy a dar las características, pero ahorita los puedo dar. ¿Qué características tienen precisamente? ¿Cómo funcionan estos centros estos centros que ayudan a las personas, a la población de escasos recursos? Estos programas, ¿cómo funcionan? El programa IMSS Bienestar, bueno, va destinado a personas de escasos recursos que viven en una población, pero la población misma, con ayuda también entre el Seguro Social y la población, destinan un lugar en donde se crea esa institución, en donde se van a brindar servicios, pero nada más de atención de primera instancia. ¿A qué se me refiero? Pues a algo que sea de primer nivel. ¿Qué es primer nivel de atención médica? Pues lo básico, ¿no? Ahí no va a haber cirugías, no va a haber altas especialidades, sino más bien lo que se destina como lo relacionado como un médico familiar. O sea,
eso básicamente sería una característica en esas unidades. Va a trabajar con dinero, en primera instancia, la propia comunidad puede aportar o aporta el terreno, por ejemplo, porque es en común acuerdo entre la comunidad, entre el mismo gobierno y entre la institución del Seguro Social. Pero en sí, el apoyo va a ser del gobierno. Claro, aunado con el personal del Seguro Social, porque el Seguro Social, entre comillas, va a prestar a sus, por decirlo así, a sus médicos para que ellos laboren en esos lugares, ¿sí? Y los habitantes pues destinan, aquí tenemos este terreno, aquí se puede edificar esta institución. Entonces, de común acuerdo con el instituto se crea esas clínicas y también con el apoyo del gobierno en cuanto a dinero, se desarrolla todo un programa para poder dar atención a esas personas. Entonces, como lo ven, es para ayuda. Y mencionabas que, ¿quién mencionaba? Bueno, como Seguro Popular. El Seguro Popular era otra cosa. El Seguro Popular utilizaba las instalaciones, pero sobre todo de instituciones que no eran del Seguro Social, eran del gobierno, pero lo que, por ejemplo, todos los hospitales que estaban aquí en el sur, que están en el sur, como es cancerología, como es todo eso tenían derecho los del Seguro Popular. Entonces, actualmente, bueno, ya se maneja de otra forma, pero era otra situación. Desapareció lamentablemente porque sí funcionaba. Bien, continuamos con la siguiente. Los antecedentes. Sí me gustaría, no se los voy a dejar como tarea, pero sí como tarea que se comprometan por equipo, al menos por equipo. ¿Qué es el SAR 9297? ¿Sí? ¿Qué es el SAR 9297? Entonces, en la siguiente clase lo vamos a tocar. Manéjenlo por equipo, pero sí les voy a preguntar. Y si no lo tienen, bueno, ahí sí, pues creo que no sé si tomar nota o no, pero no es para que lo entreguen. Entonces, vamos a confiar en que ustedes investiguen. Juan Carlos, sí, gracias, Juan Carlos. Buenos días, profesora. Buenos días a todos. Esas preguntas están agregadas en la tarea de indicadores. ¿Ah, sí? ¿Los agregaste? Sí. Ah, ok. Ah, bueno, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Qué bueno que me dijiste. Sí, ahí sí no lo vi. Gracias, Juan Carlos. Ok, pues como dice Juan Carlos que está dentro de la tarea, pero entonces me gustaría, por favor, que la siguiente clase, si lo trajeran, la siguiente clase, de una vez pongámonos de acuerdo, no va a ser el próximo lunes, porque ya a partir del lunes es toda la semana, pero con otro tipo de actividades. Pero tengo entendido, clases no va a haber. ¿Verdad, Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos. Ay, buenos días, perdón, es que estaba mordiendo mi sándwich. Sí, no va a haber clases. No va a haber clases, ok, perfecto. No, ¿tienes tu manita levantada, Juan Carlos? Ok, gracias. Bien, entonces, como no va a haber clases, entonces va a ser hasta la siguiente semana, el otro lunes, de este lunes en 8, que ustedes pudieran traer ese tipo de información. Se supone que ya tienen que entregar su tarea, no sé para cuándo, ahí sí no tomen nota para cuándo, pero bueno, ya tienen una tarea que lo van a trabajar por equipo. Esto es más cómodo para ustedes, pero sí realícenla y entréguenla a tiempo, a tiempo en cuanto lo tengan, y traten de tener una copia a la mano para que en su momento, un día o en una clase, toquemos los puntos de la tarea, cuando menos para que todos nos actualicemos de la información que se pide en esa tarea. ¿Ok? Bien.
Continuamos con la siguiente lámina. Ya estoy bien, no, ya estoy tocando. Hacemos una breve pausa y vamos a ver. Los antecedentes precisamente para el cambio de la nueva ley es precisamente el SAR 92-97, ¿sí? Ese es uno de los antecedentes. Otro de los antecedentes fue que se manejaba en ese momento, y ya lo había mencionado Juan Carlos, y yo creo que también lo había mencionado, en cuanto a la necesidad precisamente de crear otro sistema de financiamiento que fuera más rentable o que fuera ayudar al instituto dentro del propio financiamiento, porque la población estaba tendiendo a envejecer y por lo tanto no había una base, ya estaba desapareciendo esa base de los trabajadores, los cuales podía sustentar para un sistema, para que funcionara bien como un sistema de reparto. Créanme que cuando sucedió esto, yo lo viví dentro de lo que es el actuarial. Ya les había yo mencionado, trabajé por 27 años en el Seguro Social, en particular 2 en el área médica, en la Subdirección General Médica del IMSS, y lo demás trabajé en el departamento actuarial o en diferentes nombres ha cambiado, pero todo tiene que ver con actuarial, ¿sí? Donde se realizan las evaluaciones actuariales, donde se hacen estudios específicos sobre los diferentes seguros que maneja, los diferentes seguros que se maneja dentro del instituto, ¿sí? Entonces, teniendo ya esto, con el que se presentó ya en boga, pues, llamémosle así, los chilenos, el gobierno chileno y en sí los representantes del gobierno chileno vinieron al Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y ahí hubo reuniones, eso yo lo viví, en el cual tenían ellos, ahí decían que era lo mejor cuentas individuales, ¿sí? Ya desde ese entonces empezaron, entre comillas, a vender, porque pues bueno, de que era lo ideal, que ayudaba mucho, que cada quien era responsable de su propia vejez, básicamente, que ellos podían aportar, etcétera, que cada quien, las características de lo que es precisamente un sistema de cuentas individuales, aparecen varios términos, varias instituciones que van a ser relevantes dentro de la nueva ley. La nueva ley empieza a funcionar como tal, o sea, le venden la idea, todos estos, créanme, que se manejó así muy sigilosamente, por ahí alguien me decía, Silvia, van a venir cambios muy importantes, muy relevantes dentro de esto, pero no decían porque todo lo tenían así muy en secreto, pues porque se estaban ahí y las personas, sobre todo los actuarios con más antigüedad, eran los encargados de también de aportar esos cambios, ¿sí? O sea, pues fue parte de esa historia, pero pues fue muy relevante. Ustedes oían hablar a las personas, a los representantes, y bueno, era así como que lo máximo, ¿sí? Lo máximo que en su momento, pues ya todos ya sabemos que no ha funcionado como... Funcionó en su debido momento, pero no ha funcionado del todo bien, ¿no? Bueno, aparece entonces la ley, la nueva ley, así se manejaba, la nueva ley se crea en diciembre de 1995, anótenlo por favor. La nueva ley se crea en diciembre de 1995, la ley del 97. Lo correcto debería de ser que es la ley 95,
porque se crea en 1995, pero todos la conocemos como la ley de 1997. ¿Por qué? Porque empezó a funcionar a partir del 1 de julio de 1997, ¿sí? Entonces esa parte anótenla también, ténganlo ahí presente. A partir del 1 de julio de 1997 empieza a aplicarse la ley de 1997. La ley que va a funcionar ya no como un sistema de reparto, sino como un sistema de cuentas individuales. Entonces, esto es importante que lo anoten y veremos cuáles son esos cambios. Como tarea, pero sí para tarea para todos, que todo el mundo debe de tener ya a la mano, y parte de su, si quieren, sí, les recomiendo que lo impriman el artículo 159 de la Ley del Seguro Social, ¿sí? Artículo 159 de la Ley del Seguro Social, anótenlo. Es importante señalar que ustedes, cuando vayan a descargar la ley, que vean que es la última versión. ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, pues me voy a la página del IMSS.gov.mx y ahí está la ley, la pueden descargar. Y si no, la última versión, según yo lo tengo, que es del 7/6 de 2024, es la última reforma que tengo. No sé si ustedes encuentren alguna otra reforma, pero ayer estuve viendo, investigando, tratando de ver si hubiera una última, pero creo que no. Adelante, Rubén. ¿Qué artículo dije? El artículo 159. Artículo 159. A ver, para que ustedes tomen nota, ¿qué contiene el artículo 159? Seguramente muchos de ustedes en otras clases han manejado precisamente qué es cuenta individual. Ahí viene la definición que se maneja en el Seguro Social. Subrayo esto, que hay una diferencia con respecto a la definición que maneja el ISSSTE. No sé, yo parece que ya lo homologaron, pero no estoy segura. Pero aquí, creo que no. Aquí se maneja, el Seguro Social maneja una definición de cuenta individual y el ISSSTE maneja otra. Entonces, por favor, les hago la aclaración, tengan sus apuntes separados de lo que es el ISSSTE, de lo que va a dar Juan Carlos. Juan Carlos también me ha apoyado en cuanto a veces dar algunos conceptos de la ley del Seguro Social, pero básicamente él va a estar dándoles la clase con respecto al ISSSTE, ¿sí? Entonces, en el artículo 159 estaba entonces la definición que es una cuenta individual, que eso también lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya tenganlo ustedes ahí su hoja, porque poco a poco nos los tenemos que aprender, ¿sí? ¿Qué es cuenta individual? ¿Qué son, como otro punto, qué es una pensión? ¿Qué es la pensión? ¿Qué es renta vitalicia? ¿Qué es retiro programado? ¿Qué es el seguro de sobrevivencia? Que eso también va a ser importante que ustedes ya tomen nota, porque todo este tipo de conceptos que maneja el artículo 159 seguramente va a venir en el próximo examen relacionado con el Seguro Social. ¿Qué es un monto constitutivo y qué es suma asegurada? Son en total 8 conceptos que ustedes deben de irlos manejando y que ustedes tienen que aprendérselo. Cuando ustedes vayan a pensiones, de todos modos van a manejar este tipo de conceptos. Entonces es importante que desde ahorita ya comiencen a ver la diferencia, cuáles son las características de cada uno de estos conceptos. Yo los invito a que cuando se aprendan algo, pues traten de razonar ese concepto para que se les grabe más, ¿sí?
Ok, entonces, artículo 159, entonces lo van a tener plasmado y justo ahora que estuve que yo imprimí precisamente ese artículo, me cabe en una hoja. Bien, como otro punto, también me gustaría que tuvieran a la mano lo que es el salario base de cotización. ¿Cómo se integra el salario base de cotización? Y esto lo vamos a ver dentro de la siguiente clase. ¿Qué es el salario base de cotización? ¿Ok? Y está plasmado en el artículo 27. Artículo 27 está lo que es el salario base de cotización. Por ahí, dentro de los siguientes artículos, después de que se define el salario base de cotización, dentro de esto mismo está ¿qué es lo que no se integra? Porque también es otra pregunta, ojo subrayado, anótenlo. ¿Qué es lo que no se comprende, no está comprendido? O sea, ¿qué conceptos no se comprende dentro del salario base de cotización? En otras les puedo dar, por ejemplo, bueno, mejor lo vemos cuando veamos la definición, ¿sí? Para no hacerles media dentro de eso, para que no empecemos a tocarlo y lo toquemos ya de lleno en la siguiente clase, ¿ok? ¿Dudas, muchachos, con respecto a esta tarea? ¿No? Bien. Dentro de lo que es la ley del Seguro Social, bueno, aparece entonces dentro de su artículo primero. Permítanme nada más comentarles, todo está en la ley, todo esto. Algunas cosas se las voy a leer como tal, pero también parte de esto es que yo se las explique, pero es para que veamos algunas cosas que son relevantes, ¿sí? En su caso, al principio, bueno, la presente ley es de observancia general en toda la República en la forma y términos que la misma establece. Sus disposiciones son de orden público y de interés social. El artículo 2 sí lo cambiaron un poco. Dice, la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. ¿Sí? Es el artículo 2. Artículo 3 dice, la realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados. Esa precisamente es una característica muy propia del Seguro Social, que es un organismo descentralizado, ¿sí? Conforme a lo dispuesto por esta ley y además otorgamientos legales sobre la materia. Por ahí dentro de la tarea que se les dio está lo relacionado con el apartado A y el apartado B. ¿Quién está suscrito al apartado? ¿Qué institución? O sea, si el Seguro Social está regido, ¿por qué apartado en particular? Ahí ustedes lo van a ver y esa parte también lo vamos a tocar en la siguiente clase, ¿sí? Bueno, dice aquí la organización y administración de los seguros del Seguro Social en los términos consignados en esta ley está en cargo del organismo público descentralizado. Artículo 5. Con personalidad jurídica y patrimonio propios de integración operativa tripartita. Aquí es donde se señala precisamente que van a intervenir los empleadores, los trabajadores, los empleadores o patrones y el gobierno, ¿sí? Es un organismo fiscal autónomo. Y dentro de ese mismo
artículo 5A, en el artículo 5A, por favor anótenlo, ver artículo 5A, me gustaría que ustedes hagan una revisión. ¿Por qué? Porque ahí están precisamente los conceptos que se van a manejar que vamos a manejar durante la revisión de la ley, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las definiciones? Bueno, ¿qué conceptos? Aquí cuando se dice la ley, se refiere a la ley del Seguro Social. Instituto se refiere al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero también cabe resaltar la definición ahí de quiénes son los asegurados. ¿A qué se le llaman asegurados? Y está en el número romano 11, en el cual dice el trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante el instituto en los términos de la ley. Inscrito, recuerden, es que estén afiliados, ¿sí? Esto en particular se los estoy mencionando. ¿Quiénes son los beneficiarios? Fíjense aquí quiénes son los beneficiarios, cómo lo manejan. Y está reformado, dice, fracción reformada en 2023. Para que ustedes también se manejen, cuando hay alguna reforma, está señalado abajo con unas letras pequeñas cuándo fue la reforma y qué reforma hubo. Bueno, se pueden ir a qué reforma hubo o cómo se cambió, cómo estaba antes en los artículos de hasta mero atrás de la ley. Ahí dice en la ley cuáles fueron esos cambios. Después lo vamos a ver también, lo vamos a tocar, pero rápidamente es eso. Beneficiarios, la o el cónyuge del asegurado o asegurada o del pensionado o pensionada. A falta de estos, a la concubina o el concubinario en su caso, a quien haya suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada o el pensionado o pensionada. Fíjense, aquí ya hacen pensionado, hombre, pensionado, pensionada, asegurado, asegurada, porque esta parte ya se está abocando, se está tratando de adaptar a lo último, a lo que nosotros estamos viviendo como tal, a los derechos que se tienen tan específicamente en hombres y mujeres, y no dejarlo como antes, nada más, en términos nada más de hombres, ¿sí? O no se hace tanto, y que no se hacía hincapié. Cualquiera que fuera su sexo, aquí está, o cualquiera del asegurado o asegurada o del pensionado o pensionada, cualquiera que fuera su sexo, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o del asegurado pensionado, ¿sí? Por ahí hay dentro de este artículo también revisen, pero sí hay se plasma la diferencia. Aquí se dice qué es el salario, a qué se define como salario, el servicio de guarderías, unión civil, también el artículo 21. Dada la hora, ahora sí que una disculpa, lo dejamos para el día de hoy aquí. Y seguimos en la próxima clase. Los invito, lean bien, por favor, tarea, pero no para entregar. Lean que ese artículo en especial, con detenimiento, véanlo con detenimiento, es el artículo 5A, y vean cuál es lo relevante de este artículo, ¿sí? Y también más que nada para que se familiaricen, ¿ok? Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y asimismo, pues aprovechen precisamente esta semana que vamos a tener y que también va a haber actividades en la facultad que a ustedes les puede ayudar. Tomen esta oportunidad de un poco de despeje de sus materias, pero no abandonen sus materias. Aprovechen ese tiempo, chicos,
aprovechenlo para que se pongan, si están un poco atrasados, para que estén mejor, ¿sí? Ok, nos vemos, muchachos, que tengan un bonito día y cuídense, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Ay, gracias. Adiós. Gracias. A ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Frida, Karim, Misael, Jonathan, ¿tienen alguna duda? Karim, Jonathan, Frida. Ok. Jonathan, ¿tienes alguna pregunta?